Muy buenos días, amigos. Los saludo con mucho gusto. Vamos a esperar unos minutos para comenzar. Doctor, los saludo. Muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes por aquí. Me alegro de verte. ¿Qué Gracias, tal? gracias, doctor. Bueno, pues, me permito presentar al doctor Óscar Fernández León, un destacado abogado español de Sevilla, miembro del ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y un destacado jurista a quien todos admiramos y queremos mucho, doctor. Bienvenido a su espacio y bueno, pues, sin mayor preámbulo, me gustaría que iniciáramos ya con esta su conferencia. Bienvenido, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer volver nuevamente a saludar a los compañeros de México y también de otros países, tanto de latinoamericanos como de España, que sé que están por aquí. Y lo primero, desearos que estéis lo mejor posible, vosotros, vuestra familia, vuestros amigos, y como dije la otra vez, esperamos que pronto estemos saliendo de esta situación y se nos vea ya por las calles trabajando como lo hacíamos habitualmente. Bueno, lo que nos trae aquí hoy es una materia muy interesante, muy práctica, que es el interrogatorio. El interrogatorio. Y lo primero que voy a hacer es que voy a poneros ya lo que es el PowerPoint, que nos va a guiar durante la exposición. Vamos a ver, un segundito. Aquí lo tenemos. Aquí está. Bueno, vamos a ver. El objetivo de la conferencia de hoy, de la ponencia de hoy, va a ser descubrir que el interrogatorio constituye un elemento estratégico que es esencial en todo juicio y que está sometido a una serie de reglas estratégicas cuyo conocimiento es fundamental para hacer un interrogatorio eficaz. Vamos a hablar del interrogatorio de las distintas perspectivas estratégicas del mismo. ¿Qué vamos a conseguir? Darle valor e importancia al interrogatorio, darle un verdadero sentido estratégico y disfrutar planificando y ejecutando el interrogatorio. Y ahora os iré explicando por qué de este objetivo que vamos a conseguir. Una serie de puntos en relación con el evento. Primero, vamos a dar 15 principios o máximas. En lugar de estructurarlo interrogatorio, contrainterrogatorio, etcétera, etcétera, y como vamos a tardar unos 45 minutos como mucho, pues he preferido hacerlo de una forma más atractiva a través de una serie de máximas que nos van a ir introduciendo de lo más general a lo concreto a la figura del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Son técnicas de interrogatorio que nos valen no solamente para los testigos, sino con las debidas adaptaciones para las partes y los peritos o expertos cuando interrogamos en juicio. No son mandatos, no son reglas taxativas, axiomáticas, sino que son recomendaciones. En algunos casos nos podrán valer, en otras no podrán valer. Será el instinto, el talento de cada abogado el que hará que en el momento determinado podamos utilizar o no estas máximas. Pero en cualquier caso, a pesar de que no son un mandato, sí os puedo decir que la experiencia nos dice, la experiencia de su uso en los juzgados y tribunales, nos dice que estas máximas son muy importantes de cara a ese interrogatorio eficaz. Bueno, recordaros que cuando terminemos en los 45 minutos podréis hacer preguntas. Tendremos un cuarto de hora, 20 minutos para hacer preguntas, por lo cual podéis ir anunciándolas o se las decís cuando vaya acabando la conferencia. Máxima número 1. Preparación, preparación, preparación. ¿Esto qué significa? Pues que para poder hacer un buen interrogatorio tenemos que tener un conocimiento completo del caso que tenemos entre manos. Tenemos que conocer a los testigos, tenemos que conocer a nuestro auditorio, al juez que tenemos ahí enfrente. Tenemos que conocer las técnicas del interrogatorio en las que estamos trabajando ahora mismo. Tenemos que practicar en sala. No basta con tener unos conocimientos teóricos, tenemos que ir a juicio, ir poco a poco asentando estas prácticas y estas técnicas de litigación. Y algo que digo siempre, mucha humildad. Y cuando me refiero a mucha humildad, no me refiero a apocamiento, venirse abajo, ser tímido, sino todo lo contrario. Me refiero a ser conscientes de las limitaciones que tenemos. Si somos conscientes de las limitaciones que tenemos, sabremos dónde vamos a mejorar y dónde tenemos que ir creciendo. El soberbio, que es lo contrario del humilde, no aprende porque lo sabe todo. Todos conocemos a gente que es así y que realmente no crece porque lo sabe todo y no necesita ayuda de nadie. Sin embargo, el humilde es más listo y lo que hace es que va aprendiendo. Entonces, para dominar las técnicas del interrogatorio, no podemos parar nunca de aprender. Tenemos que estar continuamente aprendiendo. Por lo tanto,
La máxima número 1, no hay sustituto para la preparación, preparación y preparación. Bueno, máxima número 2, dominar el derecho procesal para navegar por el proceso. ¿Esto qué significa? Imaginaros un partido de fútbol en el que tenemos a un Messi, por poner un ejemplo, pero este Messi resulta que desconoce las reglas del partido de fútbol. ¿Qué va a ocurrir? Que a los 5 minutos o a los 3 o a los 2 minutos de empezar el partido lo van a expulsar. ¿Por qué? Porque desconoce las reglas. Pues lo mismo ocurre en juicio. Cuando vamos a un juicio tenemos que dominar completamente el proceso, porque el conocimiento legal, la habilidad, el talento que tiene este futbolista o que tiene un buen abogado, pues tiene que complementarse con un conocimiento del proceso. Y en el interrogatorio es clave conocer las objeciones, las impugnaciones, el tipo de pregunta que podemos hacer, el tipo de pregunta que no podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si no estamos preparados suficientemente procesalmente, nos vamos a encontrar que se pueden perjudicar los derechos de nuestros defendidos como consecuencia de esa falta de preparación. Por lo tanto, este elemento es clave. Y además vamos a tener una mayor capacidad de reacción en juicio ante los incidentes imprevistos que se produzcan. Yo, siempre que voy a un juicio, llevo mi ley de enjuiciamiento civil, mi ley de enjuiciamiento criminal o la ley procesal que corresponda debajo del brazo y además el día antes del juicio repaso toda la parte de interrogatorio, etcétera, etcétera, para tenerlo lo más fresco posible. O sea que hay que conocer el proceso. Punto tercero. Distinguir entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Para mí esta es la máxima más importante de todas. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, el interrogatorio, con un origen anglosajón en esta concepción, pues se divide entre el directo y el contrainterrogatorio, que ha sido importada por los países latinoamericanos desde el advenimiento de los sistemas adversariales. Pues bien, hay que saber distinguirlo. El directo es el interrogatorio que realizamos a aquel testigo que mantiene una versión afín a la nuestra y que suele coincidir con el testigo que nosotros hemos propuesto en juicio. Por lo tanto, es un interrogatorio favorable, fácil, de preparación completa y seguro, porque vamos a caminar en un terreno que conocemos. Sabemos perfectamente lo que nos va a responder el testigo y además nos vamos a sentir muy confortables porque la versión que mantiene el testigo es la versión que defiende el abogado. Ese es el directo. Con lo cual, el directo es luz verde. Pero ¿qué ocurre con el otro, el contrainterrogatorio? Pues el contrainterrogatorio es aquel que somete a un abogado a un interrogado que mantiene una versión contraria o opuesta a la nuestra. Por lo tanto, es un interrogatorio hostil, difícil, de preparación incompleta. Y además que hay mucha incertidumbre a la hora de preguntar, porque nos vamos a encontrar con un testigo que sabe perfectamente que nosotros vamos a tratar de desacreditarlo y desacreditar el testimonio que ha dado anteriormente en el interrogatorio directo. Por lo tanto, si el interrogatorio directo es para que el testigo exponga los hechos que ha presenciado en su máxima extensión, el contrainterrogatorio, por el contrario, es un control de calidad o un test de la información ofrecida por el testigo en el directo. Es decir, superponemos la versión nuestra con la versión que ha dado el testigo. No queremos destruir la verdad, sino descubrirla. Y para eso hacemos este test de veracidad. Y sirve para revelar también la información que el testigo ocultó, exageró, tergiversó, subvaloró o, en definitiva, la mentira que puede existir en una declaración. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si tú te vas a comprar un coche usado, por ejemplo, un coche de segunda mano, lo primero que haces es que vas a verlo, hablas con el vendedor y el vendedor te va a decir que es un coche maravilloso, que es estupendo, que es precioso, etcétera, etcétera. Y tú no te lo vas a creer. Tú vas a ir y vas a consultar con un amigo tuyo que es mecánico, que sabe de coche, y le vas a decir, oye, ¿te importa venir conmigo a echarle un vistazo a este coche? Entonces va tu amigo, abre el capó, empieza a mirar el coche, tal, tal, y cuando nos vamos dice, mira, ten cuidado que ese coche, ¿cuánto te ha pedido? Pues mira, me ha pedido, ¿qué te digo yo? 3.000 euros. Dice, no, no, ese coche, 1.000 euros y va sobrado. Pues ese es el contrainterrogatorio. Tenemos una verdad, que es la que dice el señor que te está vendiendo el coche, pero existe otra parte que tiene que comprobar que eso sea así. Y básicamente esa es la idea del contrainterrogatorio, hacer un test de veracidad sobre el testimonio previo. Muy bien, pues continuamos.
La importancia de la diferencia entre interrogatorio directo y contrainterrogatorio está, lógicamente, en que hay una serie de técnicas asimétricas entre uno y otro. Los objetivos, el tipo de pregunta, los testimonios, el orden, el protagonismo, etcétera, etcétera, son completamente diferentes. De manera que si yo empleo las técnicas del directo para hacer un contrainterrogatorio, estoy perdido. Y si utilizo las técnicas del contrainterrogatorio para hacer un directo, estoy igualmente perdido. Por lo tanto, la gran importancia del interrogatorio es que aplica toda la estrategia y toda la técnica en la forma en la que vamos a preguntar. De manera que cada testigo tiene una forma de interrogarle. Pues continuamos. Conoce al juez. Cuando hablo de conocer al juez, no me estoy refiriendo a que conozcas al juez tomándote una cerveza con él o una copa de vino. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a la importancia que tiene conocer factores como su personalidad, su carácter, su experiencia, su estilo procesal cuando actúa en juicio. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes formas de dirigir y gestionar el proceso, eso es indudable. Aunque la justicia sea única y la búsqueda de la verdad sea única, lo cierto es que un juez difiere de otro. Y en consecuencia, si conocemos cómo es en su personalidad, carácter, experiencia, estilo procesal, vamos a conseguir que el proceso sea más fluido, que tengamos más atención del juez. Y además evitaremos incidencias. Si sabemos qué tipo de preguntas admite, pues lógicamente vamos a ir preparados con ese tipo de preguntas. Si sabemos cuáles son los plazos que da para los alegatos de apertura y de cierre, vamos a saber también, plazos quiero decir, el tiempo de duración que da, vamos a saber también cómo prepararlo. Y si sabemos que determinadas actitudes de los letrados pues le producen una irritación o le produce un beneficio, pues actuemos de esa forma para generar esa fluidez y esa falta de incidencia en el procedimiento. Por lo tanto, dicen que el buen abogado conoce la ley, pero el mejor abogado conoce al juez. ¿Y qué hemos de conocer? Cómo gestiona el proceso, cómo organiza el juicio, su personalidad en la sala y la experiencia perdón, que tiene el juez en el proceso, en el objeto del pleito. Si el juez ya ha resuelto el caso anteriormente, veamos su sentencia y ya sabremos cuando vamos a juicio qué es lo que tenemos que alegar o cómo tenemos que alegar y dónde tenemos que entrar o no entrar, porque no es necesario. ¿Y cómo podemos conocer al juez? Conocimiento personal, nuestra experiencia en juicio, a través de abogados, de procuradores, de funcionarios que nos puedan hablar de él y a través de sus sentencias. Y también me refiero a bases de datos del despacho porque los despachos que van mucho a juicio pueden generar una información muy valiosa que podemos mantener para utilizar cuando vayamos a ir a juicio en otra ocasión o un junior, un abogado joven que esté en el despacho, sepa cómo es el juez porque tiene la información de sus anteriores compañeros. La quinta, siempre disponer de un objetivo alcanzable para interrogar. Hay un principio clave en el interrogatorio, que es este. Solo se procede a interrogar cuando se tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulte relevante y que en la práctica pueda ser alcanzable. O sea, que tenemos que tener un objetivo. Si no tenemos un objetivo para interrogar, no podemos preguntar. La mejor pregunta a veces es la que nunca se hace. Y en estos casos, si no tenemos un objetivo, no vayamos de pesca, como dicen. No se puede lanzar la caña a ver qué es lo que pica en un interrogatorio. El interrogatorio no es un descubrimiento, no es una investigación. Eso ya lo hemos hecho anteriormente. El interrogatorio es para tener un objetivo claro. Pues bien, el interrogatorio directo tiene dos objetivos: favorecer la credibilidad del testigo y favorecer la credibilidad de su testimonio. Podemos escoger uno, podemos escoger otro, podemos escoger los dos. La credibilidad del testigo. ¿Por qué? Porque el juez no conoce al testigo, puede estar condicionado por cualquier perjuicio. El testigo es digno de todo crédito y tenemos que asentar su credibilidad. Habrá ocasiones que no sea necesario, pero sí hay ocasiones en las que tenemos que de alguna forma hacer una serie de preguntas que resalten su credibilidad en el caso. Suelen ser preguntas que se realizan al principio al testigo para que destaque algún aspecto de su personalidad, de sus capacidades, de sus estudios, etcétera, etcétera, o de sus incluso capacidades sensoriales que luego se van a utilizar dentro de lo que es la propia declaración del testigo. Favorecer su testimonio. Obviamente lo que queremos es que el testigo narre su versión. Pues para que narre su versión tenemos que hacerle preguntas para probar esos hechos. Preguntas abiertas, ordenadas, bien estructuradas, que le den protagonismo al testigo y que él vaya desarrollando la información relevante. Estamos en el interrogatorio directo, lógicamente. Tiene que ser la información que vale, no toda la que él sabe, sino la que vale. Y para eso está el abogado, para discriminar esa información. En cuanto al contrainterrogatorio, un tanto de lo mismo.
Solo se procede a interrogar si tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio sea alcanzable, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio? Desacreditar al testigo y desacreditar al testimonio, los contrarios de los que empleamos en el directo. También hay otros objetivos también que son constructivos, destructivos, pero vamos a centrarnos en estos dos que son los más importantes hoy. Desacreditar al testigo, ¿en qué consiste? Pues en restarle credibilidad, porque tiene intereses, motivaciones, antecedentes que puede que hagan que su testimonio no sea del todo fiable. Relaciones de amistad, relaciones de sociedad, relaciones de dependencia, relaciones sentimentales, motivos personales, intereses particulares de que uno pierda. Y eso muchas veces pasa a los primeros filtros procesales. Cuando ha pasado esos filtros procesales, somos nosotros los que tenemos que sacar en juicio estas circunstancias para desacreditarlo. ¿Y en qué consiste desacreditar el testimonio? Pues lo que decía anteriormente, hacer ese test de veracidad para detectar la inconsistencia, improbabilidad, situaciones de falta de realismo, errores de observación del testigo en el evento, en las condiciones de observación, errores de memoria, problemas de sugestión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un abanico enorme en el cual podemos tener en cuenta para tratar de desacreditar y desmontar ese testimonio, para quitarle fuerza al mismo. Dominar la técnica de las preguntas abiertas y cerradas. Bueno, vamos a ver. En cuanto a las preguntas abiertas y cerradas, es muy importante dentro del ámbito del interrogatorio conocer los tipos de preguntas. ¿Por qué? Porque es el vehículo a través del cual vamos a conseguir nuestra estrategia. Nos van a ayudar a conseguir esos objetivos de los que hablaba antes. Contribuyen a la persuasión del juez, porque el juez, mientras nosotros estamos preguntando, está escuchando. Y cuando el juez escucha, le estamos transmitiendo parte de nuestra teoría del caso. Por lo tanto, una pregunta bien elaborada no solamente puede conseguir su objetivo de alcanzar una respuesta, que es la que queremos, sino que también le está lanzando al juez un mensaje reproduciéndole nuevamente nuestra teoría del caso. Por lo tanto, tiene una importancia tremenda, porque los receptores de esa comunicación al hacer las preguntas es el juez y es también el propio testigo. De manera que si tú haces un mal interrogatorio, el juez se va a desesperar porque le está llegando la pregunta. Y si está mal planteada, está una pregunta impertinente, inútil, que no tiene ninguna trascendencia, pues al final el juez va a acabar aburriéndose. Pero si las preguntas están bien hechas, vas a mantener la atención del mismo. ¿Cuáles son las técnicas de interrogación? Son básicamente dos. La técnica del relato o narrativa, que es que el testigo expone libremente sus hechos, se recomienda por la doctrina psicológica, es más exacta, pero es menos concreta. Y luego está la técnica interrogativa o responsiva, en la que las preguntas provocan unas representaciones, unas ideas en el testigo, son más asociadas con la sugestiva, no le gustan mucho a los psicólogos, pero son más exactas y o sea, menos exactas y más concretas. Pues bien, estas dos técnicas las vamos a ver a la hora de ver las preguntas. Las preguntas se clasificarían a estos efectos en abiertas y cerradas. Aparte de ellos hay otra serie de impertinentes, inútiles que no vamos a entrar, sino en las abiertas y cerradas. Y fijaros, las abiertas son aquellas que están orientadas a recibir respuestas amplias, destinadas a conocer circunstancias generales, estados de ánimo, sensaciones, etcétera. El testigo va a tener plena libertad para establecer la respuesta. Y normalmente se inician a través de un pronombre como qué, quién, qué, cuál, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunos ejemplos. Preguntas abiertas. Aquí el que manda es el testigo. Le estamos diciendo que nos cuente. Y el testigo nos lo va a contar. Interrogatorio directo. Amplias parciales. Son también abiertas, pero ya permiten una mayor concreción. Ahí tenéis algunos ejemplos. Son también abiertas. Cerradas. Estructuras que esperan una respuesta que confirme o niegue el contenido de la pregunta. Son muy informativas. ¿Y por qué son informativas? Porque es una afirmación entre interrogantes. Sencillamente. Pues bien, estas preguntas esperan respuestas muy concretas, puntuales, concretas y específicas por parte del testigo. Hay distintos tipos de cerradas neutras, que realmente no sugieren prácticamente nada, que son preguntas de trámite. Aquí tenéis algunas. Y tenemos ya las cerradas marcadas afirmativas, que sí serían sugestivas,
que son reforzadas mediante un encabezamiento reforzado de la verdad, como es cierto, es verdad que, etcétera. Y en definitiva lo que hay es que nos estamos remitiendo a un discurso anterior del interrogado de otra persona para el cual se solicita una confirmación. Por lo tanto, genera de alguna forma una subjetividad en parte en el testigo. Aquí tenéis algunos ejemplos. Fijaros que el utilizar es cierto, no es verdad, genera mucha subjetividad. Luego están las cerradas marcadas negativas, que son similares, pero lo que utilizan es una partícula de polaridad negativa. También son preguntas sugestivas porque implican una presunción del hablante y condicionan fuertemente la respuesta. Vamos a ver alguna de ellas. Hay cerradas informativas, que son aquellas que le dan la opción de escoger entre varias respuestas posibles, se sugiere al testigo cuál es la respuesta. Aquí las tenéis. Bien, y en definitiva, ¿qué conclusión podemos sacar de las preguntas? Pues algo muy importante, que las preguntas abiertas son excelentes para ser usadas en el interrogatorio directo y las sugestivas son ideales para ser empleadas en el contrainterrogatorio. Y de hecho, así se establece en el artículo 373, quiero recordar, de vuestro código correspondiente, la regla 373, que establece que las preguntas sugestivas podrán realizarse en el contrainterrogatorio. Y en el 375 se permite incluso a un testigo que se vuelve hostil hacerle este tipo de preguntas sugestivas, cuando están prohibidas, lógicamente, en el interrogatorio directo. De ahí la importancia enorme que tiene utilizar estas preguntas como herramientas para conseguir nuestros objetivos dentro del interrogatorio. Y ahora empezamos con otra, fijaros que vamos concretando, vamos bajando un poquito y ya nos vamos acercando a una serie de tips o máximas que son más concretas. Nunca te enfrentes al testigo. ¿Esto qué significa? Muchas veces los abogados empleamos con los testigos agresividad, sarcasmo, un tono ofensivo, discutimos con él, bajamos al fango con él a discutir, lo tratamos de amedrantar, le levantamos la voz, etcétera. Yo particularmente soy partidario de no enfrentarte personalmente al testigo en juicio, porque considero que cuando hay una pelea entre el abogado y el testigo, siempre pierde el abogado. Por lo tanto, puedes perder la credibilidad desde el momento que empiezas a discutir y a pelear. El juez puede pensar, este abogado tiene escasos recursos porque lo único que sabe hacer es pelearse con el testigo, insultarlo, etcétera, etcétera. Perdemos la espontaneidad y fluidez que tenía el testigo, perdemos la atención nuestra y la atención del juez. Puede llamarnos incluso la atención. Y además, si el testigo no discute y se mantiene firme, pues nuestra credibilidad es la que se va a ver perdida y la suya se va a ver reforzada. Esto tiene solamente una excepción. Cuando tenemos un testigo que está mintiendo descaradamente y que tenemos pruebas que puedan permitirnos demostrar que está mintiendo. En esos casos, si es que cuando hacemos la pregunta, ¿y usted entonces se pasó por allí? Se contesta. Bueno, y ahora le haces una pregunta que no tiene nada que ver con la respuesta que te ha dado. Y eso ocurre por falta de atención, porque no tenemos el interrogatorio bien preparado también y estamos intentando leerlo a toda costa. Por lo tanto, escuchar siempre la pregunta. Durante el contrainterrogatorio hay que controlar al testigo. Efectivamente, en el contrainterrogatorio somos nosotros los que tenemos que controlar al testigo. ¿Y eso cómo se consigue? Con paciencia, con sangre fría, con autocontrol, evitando que evada nuestra respuesta y sobre todo evitando que se vaya al interrogatorio directo y nos vuelva nuevamente a narrar todo lo que ya ha dicho en el interrogatorio directo. Por lo tanto, tenemos que hacer preguntas cerradas, sugestivas, de un solo punto, un hecho por pregunta, un acercamiento amistoso, ritmo rápido, velocidad, interrogatorio temático por temas, no crear espacios de silencio,
que no haya parones, sino que esté todo seguido con la máxima rapidez, y entonación neutra en algunas ocasiones ayuda mucho a hacer preguntas, porque si las respuestas son negativas, esa entonación neutra va a hacer desapercibir que haya sido una respuesta bastante dañina para nuestros propios intereses. Y en cuanto al interrogatorio temático, me refiero a que no hagamos un interrogatorio cronológico al testigo hostil. Tenemos que hacer un interrogatorio por temas en los que vayamos aleatoriamente cambiándolo para que el testigo no sepa lo que viene y en consecuencia tenga que reaccionar rápidamente y no reelaborar su respuesta. Esto es una de las reglas en el interrogatorio. Una vez que has anotado el tanto, por Dios, no sigas. Bien, ¿qué nos dice esto? Que cuando nosotros estamos interrogando y tenemos un objetivo y lo hemos conseguido, obviamente no podemos seguir, porque si nosotros continuamos y seguimos, nos vamos a encontrar que el testigo puede dar una respuesta que destroce completamente todo lo que hemos conseguido anteriormente. Por lo tanto, no nos dejamos llevar por la soberbia y por la alegría de que hemos conseguido el éxito para coger y continuar. Y os voy a poner un ejemplo que os lo voy a leer del libro El arte de la duda de Carlos Fligio. Fijaros en este interrogatorio. Un hombre estaba acusado de un delito de lesiones porque en el curso de una pelea había mordido a su adversario en la oreja y le había arrancado un trozo. Ya el fiscal había interrogado al testigo principal de la acusación, que presenció el altercado, y ahora tocaba al defensor interrogarle a su vez para intentar poner en duda la fiabilidad del testigo. Abogado, así pues, ¿afirma usted que mi cliente le arrancó la oreja al ofendido? Sí. ¿A qué distancia de la pelea se encontraba usted? A unos 20 metros o puede que algo más. ¿Qué hora era, más o menos? Las 9 de la noche. ¿Y ustedes estaban fuera en el aparcamiento del supermercado? ¿Es exacto? Sí, exacto. ¿El aparcamiento estaba bien iluminado? No, no mucho. Podemos decir que sucedió todo medio oscura. Testigo, pues sí, algo así. Vamos, que no había mucha luz. En tal caso, permítame usted recapitular. Los hechos ocurrieron a las 9 de la noche, en un aparcamiento mal iluminado, y usted se encontraba a más de 20 metros del lugar preciso donde se estaba desarrollando la pelea. ¿Es exacto? Testigo, exacto. Bueno, aquí se tenía que haber acabado el interrogatorio, ¿no? Pues no, el abogado siguió. ¿Y pretende usted hacernos creer que en estas condiciones le fue posible ver cómo mi cliente le arrancaba a su adversario un pedacito de oreja? Testigo, pero es que yo no le vi arrancárselo. Entonces, ¿cómo sostiene usted que? No, no, es que yo lo que vi fue cómo luego lo escupía. Se acabó. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando el abogado hace esa maravillosa pregunta y dice, en tal caso, permítame usted recapitular, los hechos ocurrieron a las 9 de la noche en un aparcamiento mal iluminado y usted se encontraba a más de 20 metros del lugar exacto preciso donde se estaba desarrollando la pelea. ¿Es exacto? Exacto. Se acabó el interrogatorio. Cuando hayas conseguido tu objetivo, por Dios, no sigas. ¿Por qué? Porque ya lo has conseguido, has sembrado la duda en el juez y en el jurado. Pero como tú quieres seguir porque tú eres más listo que nadie, pues al final te pasa lo que te pasa. ¿Vale? Por lo tanto, mucho ojo con este principio. No preguntes, no preguntes si no conoces la respuesta. Aquí tenemos otro caso similar. Es decir, los abogados cuando vamos a juicio tenemos que tener un conocimiento total y absoluto de lo que ha ocurrido. Conocemos las declaraciones previas de los testigos, conocemos lo que han dicho en la instrucción, en el sumario, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando preguntamos sabemos la respuesta que nos van a dar. O lo que preguntamos, sabemos y esperamos una respuesta determinada, que nos puede hacer daño o no, y seremos nosotros los que lo escogeremos. Pero hay veces que hacemos preguntas que desconocemos cuál es la respuesta. Y eso nos puede causar un daño tremendo, muy parecido al caso anterior. Y os voy a leer nuevamente un pequeño, si me lo permitís, un pequeño ejemplo muy claro que en el libro se llama Errores fatales, ¿no? Concretamente, el caso es de un abogado que está interrogando a un policía. El policía resulta que había puesto en el atestado policial una hora muy exacta, las 19:54, que es la hora en la que él, que iba de paisano, vio a los homicidas, a los asesinos, pasar por la calle de enfrente. Curiosamente, coincidía esa hora con la que la policía había descubierto el crimen, etcétera, etcétera, y el abogado pretendía demostrar que la policía no había actuado correctamente y de que esa cifra estaba inventada. Y fijaros lo que pasó. Abogado, el particular en el que estoy interesado es este otro. ¿En cómo se explica usted que haya podido usted especificar con semejante precisión esa hora?
las 19:54, que, qué casualidad, cuadra perfectamente con la hipótesis de la acusación. No escribió usted alrededor de las 8 o por antes de las 8, ni ninguna otra frase por el estilo. Escribió a las 19:54, con absoluta precisión. ¿Cómo es posible que varias horas después lo recordara al minuto? Lo anoté. ¿Qué quiere decir con que lo anotó? Verá, abogado, yo siempre llevo encima una pequeña agenda cuando observo alguna cosa de interés. La anoto ahí. Y siempre que tomo nota de algo, también apunto la hora. Abogado, en tal caso, seguro que lleva usted la agenda encima en este momento. Testigo, sí, la llevo. Y puesto que los hechos son de este año, aún se podrá localizar la anotación, ¿no? Claro. ¿Podemos ver esa agenda? Claro. Y ahora hace así el policía, dice, aquí está. El presidente de la sala hace constar en acta que el testigo muestra una pequeña agenda de bolsillo y queda registrado en acta que se procede a examinar la página correspondiente al día 5 de marzo del año en curso y que en dicha página figura la siguiente anotación. Calle Pascoli, mirando hacia la avenida Mazzini, Ticio y Cayo Sempronio juntos, hora 19:54. El abogado podía haber sembrado la duda perfectamente cuando el otro le dijo, sí, es que yo todo lo anoto en una agenda. Ah, ¿en una agenda la nota? Sí, sí, en una agenda. No hay más preguntas, señoría. Y se acabó. Pero ¿qué ocurre? Que siguió y preguntó algo que desconocía. Desconocía si esa agenda existía y si llevaba la agenda. Entonces ahí fue la gran metedura de pata por parte del abogado. Así que mucho cuidado con este punto. 12. Nunca preguntes por qué en el contrainterrogatorio, porque te lo va a contar. Y yo no quiero que me cuente nada. Yo no quiero que el testigo me dé una narración de los hechos. La narración de los hechos ya se ha producido anteriormente, en el interrogatorio directo. Yo lo único que voy a hacer es testear esa declaración, pero no que me cuente el por qué. Por lo tanto, tratar de no hacer nunca preguntas abiertas a los testigos en el contrainterrogatorio, salvo que sea en zonas de seguridad. Es decir, preguntas que no nos van a hacer ningún daño. De hecho, es recomendable hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio, pero siempre y cuando estén en zonas de seguridad que no nos hagan daño. La pregunta va a ser siempre cerrada, la más importante. Esa es la que tenemos que utilizar. Emplear el silencio para magnificar tu éxito. Efectivamente, el silencio tiene muchas veces un sentido enfático. Las pausas que comunican énfasis causan gran impacto en sala. Si nosotros, por ejemplo, conseguimos el objetivo a la pregunta, entonces es cierto que usted se encontraba en una noche en un lugar poco iluminado a 30 metros de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Miras al juez. No más preguntas, señoría. Ya está. Es decir, hay veces que tenemos que utilizar los silencios para que se genere un impacto cuando hemos conseguido ese objetivo que tanto precisamos. Por lo tanto, aprovecharlo, tenerlo en cuenta. El silencio tiene un gran valor en la comunicación y más en sala. 14. Ya vamos acabando. No sé cómo vamos de tiempo. Muy bien. Que tu fisonomía no transmita el impacto de una respuesta demoledora. Cuando estás informando que usted hace amenazas, no, es que todo el mundo está contra mí. Magnífico. No hay más preguntas, señoría. ¿Por qué? Porque es una respuesta que en el fondo desacredita al propio testigo. ¿Vale? Bueno, yo tenía también aquí, como me quedan unos minutitos, pues tenía un par de ideas. Brevedad en preguntar. Es decir, los interrogatorios deben de ser breves, no deben de ser muy largos, porque lo breve se recuerda más. Si tú estás haciendo multitud de preguntas, al final puede que del interrogatorio no quede ninguna idea clara para el juez, pero si tú has ido a tus objetivos claros, a tus puntos claros, pues nos vamos a encontrar, y va a ser muy fácil, que el juez recuerde claramente cuáles han sido esas preguntas importantes que hiciste. No leas las preguntas, procura llevar una ficha con los temas principales que quieras preguntar, pero no os recomiendo que establezcamos unas preguntas, diga ser cierto que tal, 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 diga. Lo comprendo, yo lo he hecho y al principio lo tenía que hacer,
para el nervio, para ayudarme. Pero el abogado que interroga bien es el abogado que tiene una serie de ideas clave y las va desarrollando durante el interrogatorio. Pero tiene un estudio detrás muy importante, ¿eh? Mucha preparación, como la regla número 1. Al testigo que miente, pregúntale por los detalles. Veréis, cuando se miente, o se dice muchos detalles o no se dice ninguno. Entonces, cuando un testigo está mintiendo claramente, precisamente aquí se pueden hacer preguntas abiertas para que detalle los hechos, el espacio, el tiempo, las personas, las circunstancias. Y eso nos puede ayudar a ver que a lo mejor está manifestando muchísimos detalles que ninguna persona normal recordaría o ningún detalle. Esa información tenemos luego que aprovecharla en nuestro alegato de clausura para poder destacar que este testigo tiene una capacidad de recuerdo muy extraña, si tenemos en consideración que normalmente nos acordamos de pocos detalles y no de tantos. El orden del interrogatorio, temático, ya lo he dicho, es muy importante que sea temático. Y bueno, y ya con esto, pues, como quien dice, un segundito, como quien dice, he terminado mi ponencia y creo que tenemos un buen tiempo interesante por si hay algún tipo de preguntas o algo. Marco, todo tuyo. Gracias, doctor. Lo felicito, excelente ponencia, muy interesante. Tenemos aquí algunas preguntas por parte de los participantes. Una primera pregunta es Blanca Estela Arjona. Nos está preguntando cómo se hace el test del testigo al que usted hacía mención y cómo debe de contemplar o qué debe de contemplar para desacreditar al testigo. Bueno, cuando hablamos del test, lo que es una forma también metafórica de explicar cómo tiene que ser el interrogatorio. Y lo que me estoy refiriendo es que utilices preguntas sugestivas, preguntas cerradas, en las cuales vas esperando que te vaya respondiendo sí o no, llevándolo a través de una línea de interrogatorio que tú has planificado anteriormente. Tienes un tema, tienes una serie de preguntas que hacer sobre ese tema y vas a utilizar fundamentalmente preguntas cerradas para hacer el test. Cuando se dice test es precisamente porque lo que estamos esperando son respuestas sí, no, que te vayan llevando a ti a el punto en el que tú quieres llegar. A eso se refiere con el test. Para verlo, pues mira, puedes ver montones de manuales que hay sobre interrogatorio y contrainterrogatorio y mira los ejemplos. Verás cómo se van elaborando sobre la base de estas preguntas cerradas. Y luego lo que decía anteriormente en cuanto a la desacreditación de los testigos, pues obviamente tienes que atacar sobre todo la motivación que tengan, si tienen alguna motivación personal, como decía antes, relaciones de amistad, relaciones de sentimentales, relaciones de dependencia. ¿Trabaja usted para este señor o ha estado usted trabajando para este señor? ¿Usted ha percibido alguna retribución de este hombre? ¿Es cierto que usted tuvo una relación sentimental con esta señorita? Etcétera, etcétera. Es decir, si existen esos motivos, un interés, porque usted, es cierto que si este señor gana el pleito, usted se va a ver beneficiado porque para acceder a su finca va a poder entrar por el camino tal en lugar del camino cual, que son muchísimos kilómetros más. Es decir, descubrir esa situación que hay en la cual, de alguna forma, el testigo tenga un interés en que una de las partes gane. Por tanto, esa es la idea. Sí, Gracias, Marco. doctor. Nos está preguntando Norma Agis de México que si podría compartir algunos consejos para realizar contrainterrogatorio a testigos expertos. Uf. Bueno, testigos expertos, entiendo yo que se referirá a lo que es, por ejemplo, a la policía, ¿no? A, A los peritos. a los peritos. Bueno, claro, el problema de los interrogatorios de testigos expertos es que hay una asimetría enorme de conocimiento. El perito tiene unos conocimientos muy superiores a los nuestros y nosotros tenemos bastante menos, ¿no? Y bueno, cuando es la policía un tanto de lo mismo, la policía está acostumbrada a declarar como testigo en muchas ocasiones y entonces, pues lógicamente parece que tienen como son más hostiles todavía, ¿no? Que un testigo normal. Entonces, en cuanto a los peritos, yo siempre recomiendo lo mismo. Tú tienes que preparar tu interrogatorio. Si tienes unos objetivos, que hay veces que no merece la pena interrogar a un perito, si tienes unos objetivos, lo tienes muy claro y tienes la ayuda de otro perito para que te prepare en el interrogatorio. Es decir, el perito que tú vas a utilizar en juicio es el que te tiene que apoyar, para que de alguna forma pues tú puedas utilizar esos conocimientos
para ponerte a un nivel semejante al perito y hacer solo aquellas preguntas que él te diga que debes de hacer, para que el perito no te, digamos, de alguna forma te supere con sus conocimientos y trate de envolverte en la complicación técnica de una respuesta. Es decir, hay que procurar ser tan listo en conocimientos como el perito, lo cual es difícil, pero hay que intentarlo, prepararse muy bien en la materia y contar con el asesoramiento de un perito. En cuanto a la policía, hay que conocer muy bien los procedimientos que siguen, los reglamentos que utilizan, la forma de actuar que tienen. Porque el abogado que cuando interroga a la policía sabe perfectamente cuál es la mecánica y la dinámica del funcionamiento de los órganos, de agentes de la autoridad, va a tener más facilidades para encontrar algún tipo de desviación, algún tipo de irregularidad que sacar a relucir. Pero para ello tienes que tal. Siempre, siempre lo he dicho, siempre con una aproximación amable. No seamos agresivos, no nos pongamos a la defensiva, sino tú tranquilo, que se pongan ellos a la defensiva. Nosotros siempre vamos a mantener ese respeto. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos pregunta Eddie Rojas, ¿cómo manejar el conocimiento del juez cuando son casos de alto impacto y la prensa tiene al juez y a los abogados en constante vigilancia? Uf, no. En- en- Desarróllamela tú, explícamela tú, Entiendo, explícamela. entiendo la pregunta de Eddie en el sentido de, cuando usted explicaba del conocimiento del juez, había que considerar algunas cuestiones muy objetivas, como el conocimiento, cómo lleva la audiencia o Mm, cómo el juez se sí. comporta dentro de la tramitación de la Ujú, audiencia, el conocimiento que se tiene ese juez. Entiendo por lo que nos comenta de Rojas que cuando se trata de asuntos de alto impacto, mediáticos, en donde está la prensa involucrada, pues desde luego hay una presión ante la autoridad. sí. Eh, ¿Qué habría que considerar respecto de lo que usted manifestó del Mm. conocimiento del juez? ¿Qué habría que considerar cuando se está en un asunto de alto perfil, de alto impacto? Bueno, yo entiendo lógicamente la prensa, la sociedad influye muchísimo, ¿no? Y hay juicios que todos sabemos que prácticamente hay una presión social enorme que ya ha sido condenada a la persona incluso antes de empezar el juicio. Yo, desde luego, soy de la teoría de que cuando se cierra la puerta de la sala y empieza el juicio, ya eso se acaba, eso se queda fuera. Por lo tanto, el juez debe de ser, digamos, estar ajeno a esa presión social y, por lo tanto, llevar el juicio con la máxima neutralidad y sin ningún tipo de influencia. Con lo cual, yo creo que hay, más que en el propio interrogatorio, donde tenemos que aprovechar, es cuando hagamos nuestros alegatos, aprovechar la parte introductoria del discurso, la parte final, para sacar a relucir precisamente esas situaciones de presión en las que nos encontramos para apoyar nuestro caso y tratar de ganar la benevolencia, el interés, la atracción del tribunal sobre el planteamiento que estamos nosotros defendiendo, pero que en la calle está presionado. Pero en cuanto al conocimiento del juez, bueno, simplemente pues observarlo, ver algún juicio suyo, alguna audiencia previamente, etcétera, porque la convicción que el juez tenga sobre lo que está ocurriendo fuera es muy difícil que lo conozcamos. No sé yo si esa respuesta puede ser válida a lo que estamos hablando. Sí, no, desde luego, doctor. Desde luego. Nos preguntan aquí si podría mencionarnos sus libros respecto de los temas que nos acaba de comentar. Nos dice William Ramírez. Sí, bueno, bueno, yo no me voy a poner a narrarlos ahora porque va a ser un poquito complicado, pero lo que sí voy a hacer, mira, os voy a compartir un segundito, voy Sí, a compartiros, vamos a ver, esto es la charla, ¿vale? Y al final tenía aquí puesto, esta es, vamos a ver, conoce al juez, un segundito, es que no pasa, va muy lento. Bueno, lo que quería transmitiros, vamos a ver, ahí va. Yo tengo aquí un blog, ¿vale? Que es el blog en el que yo publico habitualmente. Los artículos de litigación, etcétera. Aquí está, ¿vale? Bueno, pues aquí en el blog, ¿veis ahí que está abajo el enlace? oscarleon.es. Os metéis, podéis suscribiros gratuitamente, recibís posts todas las semanas sobre estos temas y aquí, en libros, tenéis todos los libros. ¿Vale? Ahí tenéis todos los libros. De este tema, máximas del interrogatorio, arte y técnica del interrogatorio, el interrogatorio del perito que va a salir ahora, el abogado y el juicio,
con la venia manual de oratoria para abogados, bueno, ahí tienes para perderte, vamos, que hay mucho material en el que podéis ver estas cosas. Gracias, doctor. Nos preguntan, aquí dice José Soler, si un testigo ha realizado alguna declaración o apreciación ilógica, ¿le puedo preguntar por qué? Entiendo que la Sí, pregunta es, si el testigo dice algo ilógico, sí, que le sí, pregunte sí. por qué dijo eso es ilógico. O sea, vamos. Sí, sí, dice alguna cosa improbable, una cosa que no tiene sentido, que no es lógica, que no está de acuerdo con la realidad, con el sentido común, ¿no? Bien, en este caso le puedes preguntar, pero si le haces una pregunta abierta, le vas a dar la oportunidad de que corrija esa improbabilidad y tal. Más bien, yo utilizaría una pregunta cerrada, ya dándole la versión lógica. Es decir, vamos a ver, usted acaba de decir esto, que como aquel famoso caso, ¿no? De que se produjo una violación de una muchacha y cuando estaban en juicio y cuando le preguntaban que por qué después de la violación llamó a una amiga, se reunió con una amiga suya y le dijo, por favor, vete al jardín de la casa donde me han violado para recoger un zapato porque me he quedado sin un zapato. Y claro, ¿qué pasa? Que eso es ilógico, eso no tiene sentido. Tú lo primero que vas es que te vas a la policía, llamas por teléfono, lo que sea, para que te auxilien. Y entonces las preguntas que le hicieron después fueron preguntas en las que le decían, vamos a ver, según he entendido, usted me dice que lo que hizo fue llamar a su amiga y que fuera a buscar el zapato cuando llegó ella. Sí. ¿Y cómo se explica que usted manda por un zapato? ¿No se le ocurrió llamar a la policía? Sí, sí, llamé él más tarde, pero no la llamó en ese momento, ¿no? No. ¿Y no se le ocurrió huir del sitio, alejarse completamente del sitio? No, porque es que no podía ir con mis zapatos a ningún sitio. Pero, ¿me explico? Es decir, lo que haces es que preguntas cerradas, haciendo ese contraste de teorías, como decíamos anteriormente, o ese contraste de versiones. Pero si tú le preguntas, bueno, ¿y por qué hizo usted eso cuando podía haber ido a la policía? Y a lo mejor te puede dar una explicación que, que- que a lo mejor no estaba contemplada inicialmente o que se da cuenta ella que ha metido la pata y entonces cuando revisa su propia declaración y cambia el tema. Entonces, en tal caso, incluso puede ser hasta interesante cortarla. O sea, que entonces usted lo que hizo fue que llamó a una amiga suya, vino su amiga y la mandó a recoger un zapato a casa del... ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, sí. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas o continúo con otro tema. Y lo dejas ahí y has roto toda la credibilidad que tenía. Muy bien, gracias, doctor. Mire, le voy a hacer aquí dos preguntas seguidas que me parecen muy interesantes. Una es de Rodolfo Lázaro Padilla y nos pregunta, ¿cuál es una buena forma de ensayar el interrogatorio previo a acudir a una audiencia? Que eso me parece una pregunta muy Sí. interesante. ¿Qué Una- sugiere para que ensayemos antes de ir a audiencia? Y relacionada con esa, nos pregunta Ulises José García Javier, ¿con qué palabra es recomendable iniciar un contrainterrogatorio? Muy bien. Vamos a ver, en cuanto a la primera, eso queda dentro de la intimidad de cada uno, ¿no? De cuando uno se sienta en su estudio, cuando tiene ya las preguntas preparadas, el texto y tal. La mejor forma de prepararla, por supuesto, es un buen estudio del caso y tener una ficha en la cual nosotros establecemos el objetivo que tenemos, los hechos que queremos probar con esas preguntas en concreto y ahora los puntos de la pregunta clave, ¿no? La pistola, el lugar de los hechos, etcétera. Y a partir de ahí vamos sacando las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo ensayarlas? Mm, Haciendo las preguntas en vivo. Tú puedes hacer las preguntas. Yo estoy aquí sentado en la mesa y me pongo a mirar a un sitio o pongo un muñeco ahí, que es el testigo, y le empiezo a hacer las preguntas. Y te vas escuchando tú cómo haces las preguntas. Es como el alegato. Una de las mejores formas de aprender el alegato, de hacer un buen alegato, es precisamente, mm, como te diría yo, exponiéndolo de palabra delante de un espejo. Esa es la mejor forma. Que no te vea nadie. Eso sí, que estés solo y que no te vea nadie. Pero eso es lo que hay que hacer. Pues mi consejo es que expreses verbalmente las preguntas que quieres hacer, juegues con las entonaciones y tal. Hay un tema interesantísimo, no podemos verlo ahora, pero es la técnica de la visualización. La técnica de la visualización es una técnica en la cual tú lo que haces es que ves antes de que esto ocurra,
O sea, antes de que se proceda al juicio, el día antes por la mañana o el mismo día por la mañana, cierras los ojos y te imaginas dentro de la sala haciendo el interrogatorio, hablándole al juez, hablándole al compañero contrario, al abogado contrario, y tú ya ves esto antes de que se ha producido. Esto se llama visualizar, eso lo hacen los atletas, lo hacen los deportistas de toda la vida. Pues bien, si tú haces eso, cuando vas al juicio, ya has vivido el juicio por primera vez y te va a ser mucho más fácil. De hecho, tenemos, y permítame que lo diga, el próximo martes y jueves voy a dar unas ponencias, pero ya en el contexto de Ecuador, para unos compañeros de Ecuador, con los que, igual que los mexicanos, me une mucha amistad, y voy a dar unas ponencias sobre habilidades del abogado en juicio. Eso será el jueves. Y el martes, habilidades generales. Bueno, pues probablemente toque la visualización, por la importancia que tiene para llevar preparado el juicio. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Y había una segunda pregunta? ¿O es que se ¿Con me qué ha...? palabra iniciar un contrainterrogatorio, doctor? Por favor, diga que sí. Bueno, pregunta. Hay que empezar... mm, yo creo que el contrainterrogatorio tienes que empezarlo de una forma muy amable, de una forma asequible, hacerle algunas preguntas generales, fáciles, que te diga que sí y que el testigo se sienta confortable. Es decir, puede, llamándolo por su nombre, mire usted, Juan, eh, usted, o incluso, si los jueces te lo permiten, yo no conozco la práctica en México en ese aspecto, si te pueden permitir que le diga, buenas tardes, Juan, mire usted, le voy a hacer una serie de preguntas en relación con los hechos tal cual, si usted tiene alguna duda, por favor me lo dice, yo se lo aclaro, y que bueno, va a ser un momentito, ¿sabes lo que te digo? Transmitirle de alguna forma como calma, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro abogado le ha dicho, ten cuidado con ese, que ese va por ti, que ese te va a destrozar. Así que ten cuidado. Entonces el testigo va a estar súper hostil y con muchas ganas de defenderse. Entonces, las primeras preguntas, preguntas que sean muy generales, muy básicas, que te diga que sí y que transmita un poco de confort. Eso es un arte, ¿eh? Hacer eso, es difícil. Claro. Relacionada con esa pregunta, doctor, nos pregunta Jonathan Córdoba, si existe alguna técnica para la transición de preguntas, cuando se trata de preguntas de varios hechos. Sí, sí. Ten en cuenta que cuando estamos en el contrainterrogatorio, lo que tenemos es que, o sea, en el interrogatorio directo, sí hay que hacer esas transiciones. Es decir, acabas un tema, bueno, a continuación le voy a preguntar sobre los hechos que acaecieron en días después de lo acontecido con Manuel. Y ya le das una introducción y haces la transición y vas preguntando. Pero en el contrainterrogatorio yo no quiero hacer transición, porque yo no quiero darle ningún antecedente al testigo, sino que yo he hecho mi última pregunta y ahora le hago la siguiente y cambio del tema. Entonces usted no cargó la pistola, ¿no? ¿Y tenía usted amistad con don Ramón? No. Y cuéntenos, ¿no es cierto que usted lo vio, fue amigo de él? O sea, cambias de la pistola, del asunto de la pistola al asunto de la amistad con don Ramón, que es otro tema. Entonces, yo creo que ahí no hay que hacer transiciones. Ahí lo que hay que hacer son cambios de temática. Lo más rápido que pueda, sin parada, sin silencio. Eso también hay que tener mucha habilidad, ¿eh? Pero a más rapidez que hagas en un contrainterrogatorio, más capacidad vas a tener de conseguir tu objetivo, porque el testigo no va a poder prepararse la respuesta. Excelente, doctor. Para finalizar, doctor, me gustaría, considerando que el interrogatorio y desde luego el contrainterrogatorio tienen o deben tener una planeación estratégica, ¿podría darnos algunas recomendaciones para realizar esta planeación estratégica de nuestro interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio? Ujú. Mira, yo lo que podría, sí, eso existe una ficha que yo la elaboré, yo no te puedo decir qué autor fue, pero que saqué unas ideas de esa ficha, parecida a la teoría del caso, pero con las preguntas, ¿no? Entonces, es una ficha en la que eh, estableces el objetivo número uno, cuál es el objetivo, hechos que quieres demostrar, temas que vas a tratar y sobre qué van a ser las preguntas. Y entonces, tú cuando te sientas, ves al testigo, este es el testigo tal, vamos a ver, objetivo uno, desacreditar al testigo, ¿no? Desacreditar al testigo. Quiero probar que Fulanito de tal tenía amistad con el acusado. Vale. Relaciones de vecindad, vas poniendo las circunstancias que consideras. Y a partir de ahí ya te van a ir saliendo las preguntas. Entonces, yo esa ficha la tengo, la tengo en, si me permitís un segundo, esto es un poco
no es normal, pero voy a meterme un momento en el blog para veros, a ver si os puedo dar el enlace, porque esto lo he tratado lo he tratado ya en un post y reproduzco la ficha de la que estoy hablando. Así que si la encontramos, os la doy. Y si no, la vais a encontrar en el blog perfectamente. Vamos a ver. Yo creo que estaba en algo, no leer las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Vale. Bueno, pues voy a poner el enlace, a ver si puedo poner, voy a poner el enlace en el chat, ¿vale? Sí, doctor. Se me ha olvidado una cosa, que era que las evidencias también, qué evidencias tenemos para probar esos hechos, etcétera. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Excelente. Ahí tenéis el enlace. En ese enlace explica por qué no es recomendable leer las preguntas y también te hace un pequeño esquema del tema, que también ya en los libros está totalmente ya desarrollado y tal. Excelente. Muy bien. Excelente, doctor. Pues sí, es un tema muy técnico y desde luego fundamental para el éxito en una contienda legal y desde luego la planeación estratégica pues es Ujú. fundamental para tener control Parece. de las acciones que estamos emprendiendo. Sí. Hay una cuestión, Marco, que me gustaría decir en relación con el contrainterrogatorio, Sí, que el doctor. contrainterrogatorio no es la panacea. Es decir, que el interrogatorio, el éxito de un contrainterrogatorio es muy reducido, puede ser un 10% o por ahí. Donde se produce el éxito absoluto es en el interrogatorio directo, que es cuando tú pruebas los hechos que estás llevando. El contrainterrogatorio es muy difícil, es una herramienta dificilísima. Lo que pasa es que cuando eh, el éxito salta en un contrainterrogatorio es muy espectacular, que es lo que ocurre en las películas, ¿no? Gonzalo Rúa, un escritor creo que es es latinoamericano, no te puedo decir el país, me parece que es argentino. Gonzalo Rúa lo explica muy bien. Dice, el interrogatorio directo debería de salir más en las películas, porque ahí es donde realmente se consiguen los éxitos, no que salen en el contrainterrogatorio siempre, cuando pillas al testigo en ese momento, pero en la realidad de los días de tribunales, en el contrainterrogatorio se consigue poco. Pero ¿qué ocurre? Que si tú haces un muy buen contrainterrogatorio, aunque no consigas éxito, estás transmitiendo al juez un mensaje muy importante. Y por lo tanto, tu teoría del caso está volviendo a salir en juicio. Y además tú cuando salgas del juicio sales muy contento porque lo has hecho muy bien también. Y eso es muy importante para un abogado. ¿Eh? Excelente. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos mucho que nos haya compartido sus conocimientos en este tema tan importante. Eh, Quisiera, si usted tiene alguna última recomendación, algún último comentario, ya estamos sobre el tiempo y sabemos que usted está ocupado y le agradecemos mucho esta Ujú. oportunidad que nos brinda nuevamente a los mexicanos de poder compartir con usted y que nos dé estos Bueno, conocimientos. pues simplemente decir que para mí es un placer estar aquí, que me alegro mucho porque estoy viendo en el chat, he visto que hay compañeros y colegas de muchos países de Latinoamérica, me agrada mucho verlo y bueno, un saludo para todos. Y bueno, qué deciros que preparación, preparación y preparación. Esa es Muchísimas la gracias, clave. doctor. Muy Enhorabuena. bien. Un fuerte Vale, pues abrazo nada. y bendiciones. Ahora hablamos, Marco. Venga. Gracias, doctor.